Buenas noches, estudiantes. El tema a tratar es grupos empresariales o grupos de empresas. En el proceso de expansión de las empresas se encuentra los grupos empresariales como una forma de unir esfuerzos y capitales para emprender grandes proyectos con el fin de incrementar las utilidades, mejorar los servicios y competir en el mercado nacional e internacional. En este tema se comentará aspectos relacionados con los tipos de combinaciones de empresas, la vinculación y la influencia de la matriz en las subordinadas. Un grupo de empresas está formado por el conjunto de la controladora y todas las subordinadas. Una controladora, o sea, una empresa controladora, es aquella empresa que posee una o más subordinadas, y una subordinada es una empresa controlada por otra, conocida como controladora, matriz o dominante. La concentración de las empresas se da por razones de globalización y de internacionalización de los mercados y capitales para poder enfrentarse con base a tres conceptos más utilizados: crecimiento patrimonial, financiero y contractual. Vamos a ver los tipos de combinaciones de empresas que se pueden dar en nuestro país. En este caso, las empresas se pueden clasificar dependiendo del objeto que se persiga con la combinación. Puede ser legal, administrativa o estrategia de mercado. En tal sentido, se pueden clasificar en dos grupos. Estas empresas pueden clasificar en dos grupos, primero desde el punto de vista operativo y segundo desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista operativo se dividen a su vez en tres, que son la combinación vertical, la combinación horizontal y lo que comúnmente llamamos un conglomerado. ¿Qué es una combinación vertical? Miremos a ver. Desde el punto de vista operativo, una combinación vertical se da cuando se tiene un grupo de empresas que cubren todo el ciclo de producción y distribución al consumidor final. Un ejemplo de una combinación vertical de este tipo es una industria avícola, que además cubre todo el ciclo productivo que va desde la producción de alimentos, la cría y levante, el sacrificio y la comercialización. Eso es una combinación vertical. Ahora vamos con el punto B o el segundo punto, que es la combinación horizontal. La combinación horizontal es cuando el grupo de empresas se dedican a la misma actividad. Ejemplo, una cadena hotelera o de supermercados. Y el tercer aspecto es conglomerado. ¿Qué es un conglomerado? Es cuando el grupo de empresas cuentan con los diferentes tipos de negocios industriales, ya sean industriales, comerciales o de servicios, de transporte, de comunicaciones, financieros, entre otros, todos interrelacionados para ser más competitivos. Un ejemplo de un conglomerado en nuestro país. Ejemplos de grupos económicos se pueden citar: el Grupo Económico Antioqueño, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el Grupo Aval, BBVA, entre otros. Bueno, acabo de mencionar los tipos de combinaciones de empresas desde el punto de vista operativo. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a mirarlo desde el punto de vista legal. A través de la compra de capital, constituyéndose así en inversiones, se presentan los siguientes tipos de influencia cuando se invierte en una empresa. Entonces, cuando uno invierte en una empresa, se presentan unos tipos de influencia. Vamos a mirar cuáles tipos son. Son tres tipos. Primero, se da la influencia nula, la influencia significativa y el control. ¿Qué es influencia nula? La influencia nula es cuando se da un bajo porcentaje de participación que no permite injerencia alguna en la toma de decisiones administrativas de la empresa. Esa es la influencia nula. El segundo, la influencia significativa. El porcentaje de inversión permite cierta participación en la toma de decisiones de en la junta directiva o en alguno de los directivos de la empresa. Es el poder en las decisiones de política financiera y de operación de la empresa participada,
sin llegar a controlarlas. Y tercero, cuando hay control. El control es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una empresa para obtener beneficios de sus actividades. Cuando se adquiere más del 50% de las acciones o cuotas de participación, el adquiriente controla administrativa, económica y financieramente a la empresa, apareciendo las figuras de subordinación de filiales a la casa matriz. Vamos a hablar de este término vinculación económica. ¿Cuándo existe una vinculación económica? Existe vinculación económica de dos o más sociedades cuando existen intereses económicos, financieros o administrativos entre ellas, comunes, recíprocos, control o dependencia. ¿Cuándo se presume que existe subordinación? Esto lo dice el artículo 260 del Código de Comercio. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de la subordinada de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. Entonces miremos los conceptos que al inicio de clases lo habíamos visto. Recordemos, ¿qué es una filial? Es aquella sociedad que es controlada o dirigida económica, financiera o administrativamente por otra denominada matriz. Subsidiaria es aquella sociedad cuyo control o dirección lo ejerce la matriz por intermedio o con el concurso de una o varias filiales suyas, o de sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de estas. ¿Y qué es una matriz? Es la sociedad que dirige o controla económica, financiera o administrativamente a otra y a otras sociedades. Y recordemos, las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que la dirijan o controlen. Vamos a mirar los casos de subordinación. ¿Qué casos de subordinación se dan? Primero, cuando más del 50% del capital pertenece a la matriz directamente o por intermedio o concurrencia con sus subordinadas o con las filiales o subordinadas de esta. Aquí existe un caso de subordinación. Segundo, cuando las sociedades mencionadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de quórum mínimo decisorio en la junta de socios o en la asamblea o en la junta directiva si la hubiere. Y tercer caso de subordinación, cuando las sociedades vinculadas entre sí participan en el 50% o más de las utilidades de la compañía, así sea por prerrogativas o por pactos especiales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de vinculación y subordinación en los siguientes gráficos que les voy a explicar a continuación. Bueno, entonces, en estos gráficos, como ustedes aprecian, hay tres empresas, la empresa A, la empresa B y la empresa C. ¿Sí? Aquí hay unos porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Que A posee el 70% del capital de B y A posee el 52% del capital de C. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo dijimos que había control? Cuando su inversión supera el 50% de ella. Entonces, como ustedes pueden ver, esta inversión que hizo A sobre B supera el 50%, o sea que A tiene control sobre B. Y también tiene control A sobre C. Eso quiere decir que A es matriz de B y A es matriz de C, porque posee más del 50%. Y en este caso, B sería filial de A y C también sería filial de A. ¿Cuándo C es filial?
cuando la matriz ejerce control de manera directa, como ustedes lo pueden apreciar aquí, ¿no? Invirtió el 70% e invirtió el 52%. Lo estoy haciendo de manera directa. Entonces, repito, A es matriz de B y A es matriz de C. Y B y C son filiales de A. Así se interpretan, ¿sí?, estos gráficos. Vamos con el segundo ejemplo. Aquí tenemos la matriz A, la empresa A, la empresa B y la empresa C. A posee el 65% del capital de B y B posee el 80% del capital de C. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que A posee más del 50%, ¿sí?, del capital de B, o sea que A es matriz de B. Pero entre A y C, ustedes pueden apreciar aquí, no existe, ¿sí?, ninguna relación, no hay relación entre A y C. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? A es matriz de B y B en este caso sería filial de A. Pero la matriz a través de su filial B, posee el 65%. La matriz a través de su filial B, posee el 65% del 80% sobre ¿qué? Sobre C. Entonces, A posee el 65% del 80% de C. Entonces, ¿cuánto es 65% del 80%? Entonces, 65 por el 80%, eso me daría un 52%. Entonces, A través de su filial posee el 65 del 80, que me daría un 52%. ¿Y cuándo se ejerce control? Cuando es más del 50%. O sea que A también es matriz de C. ¿Pero a través de quién? A través de su filial. Lo está haciendo no de manera directa, como lo ven aquí, sino de manera indirecta, a través de su filial B. Entonces, ¿cómo leemos esto? A es matriz de B. ¿Sí? A también es matriz de C. Lo hace a través de ¿qué? De su filial, porque posee el 52%. Entonces, A es matriz de B y A es matriz de C. B es filial de A y C sería subsidiaria de A. C sería subsidiaria de A. ¿Cuándo C es subsidiaria? Cuando se ejerce control sobre ella de manera que indirecta, ¿sí? Como en este caso. Aquí es de manera directa y aquí sería de manera indirecta. ¿Cuándo de manera indirecta? ¿A través de qué? De su filial. Recordemos el tema, el concepto de filial. ¿Qué es una filial? Es aquella sociedad que es controlada o dirigida económica, financiera o administrativamente por otra denominada matriz. Recordemos el concepto de filial, de subsidiaria, perdón. ¿Qué es una subsidiaria? Como en el caso C, es aquella sociedad cuyo control o dirección lo ejerce la matriz por intermedio o con el concurso de una o varias filiales suyas o de sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales de estas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se es filial? Cuando es de manera directa. ¿Cuándo es subsidiaria? Cuando es de manera indirecta a través de su filial. Entonces, vuelvo y leo. A es matriz de B y A es matriz de C. B es filial de A y C es subsidiaria de A. Así se interpreta este gráfico en número 2. Vamos con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, vemos aquí la empresa ABC. A posee el 70% del capital de B. B posee el 45% del capital de C. Y A posee el 40% del capital de C. ¿Sí? Entonces, aquí, como podemos ver, A es matriz de B. Lo está haciendo de manera ¿qué? Directa. O sea que A es matriz de B y B es filial de ¿qué? De A, ¿no? Porque lo está haciendo de manera directa. ¿Y cuándo es una filial? Cuando se ejerce control de una manera directa. Entonces, A es matriz de B y B es filial de A.
A tiene el 40% de C. Como ustedes pueden apreciar aquí, tiene un 40%, o sea que no ejerce control. ¿Cuándo se ejerce control? A partir de más del 50%. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? A través de su filial B, ¿sí? De este 70 que el 70%, ¿sí? De A, ¿sí? 70% que invirtió A sobre B, ¿sí? Entonces 70% de el 45%, ¿sí? A posee el 70% de B, ¿sí? Y B posee el 45% de B. Entonces A través de su filial posee el 70 del 45%. Entonces multiplicamos 70 por 45. Entonces multiplicamos 70 por 0.45 y eso me da 31.5%. Entonces, A través de su filial B posee el 70 de ese 45% que me da 31.5. Y resulta que A sobre C tenía el 40%, o sea que estamos hablando del 40 más el 31.5 a través de su filial, o sea que posee el 71.5%, ¿sí? O sea que posee más del 50%, o sea que A también es matriz de C, ¿sí? Entonces aquí es A es matriz de B y A es matriz de C. Aquí lo está haciendo de manera directa y aquí lo está haciendo de manera indirecta. ¿A través de qué? De su filial. Entonces, A es matriz de B y A es matriz de C. B es filial de A y C es subsidiaria de A. Y así se interpreta el tercer gráfico. Y vamos con el gráfico, ¿sí? El cuarto, ¿sí? El cuarto gráfico. Miremos acá. A invirtió el 75% de su capital en B, A invirtió el 65% de su capital en C y A no tiene relación con la empresa D. Pero sus filiales, ¿sí? Resulta que la compañía B invirtió el 45% en D y C invirtió el 40% en la compañía D. Entonces, vamos a interpretar este gráfico. A es matriz de B y matriz de C porque posee más del 50%. Lo está haciendo de una manera directa. O sea que A es matriz de B y A es matriz de C. B es filial de A y C es filial de A. De manera que directa. ¿Cuándo se es filial? Cuando se hace de manera directa. Ahora, A sobre D no tiene ninguna relación. Pero veamos a ver qué pasa con la relación de A con D a través de sus filiales. Resulta que A través de su filial B posee el 75 de ese 45% que posee B sobre D. Entonces 75, ¿sí? De ese 45. Entonces decimos 75 por 0.45 y eso me da 33.75. Entonces, a través de su filial B posee el 33.75 sobre D. Hasta ahí no ejerce control, pero a través de su filial C posee el 65 de ese 40%, ¿sí? Entonces, a través de su filial C posee el 65 de ese 40% sobre D. Miremos cuánto da el 65 del 40, entonces 65 por 0.40 y eso me da 26, ¿sí? Entonces totalizamos 33.75 más 26 y eso me daría 59.75%. 59.75%. Entonces, A través de sus filiales B y C posee el 59.75%, o sea que ejerce ¿qué? Control. Eso quiere decir que D sería subsidiaria de A. Entonces, A es matriz de B
A es matriz de C y A es matriz de D porque posee más del 50%, como en este caso 59.75%. B es filial de A, C es filial de A y D es subsidiaria de A. Entonces, así se interpretan estos gráficos en el caso de subordinación, en el tema de matrices, filiales y subsidiarias. Este tema, ¿sí?, que les estoy explicando acá de matrices y subordinadas, está en un material también que les voy a enviar. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.